¿Quieren saber yo cómo me siento acá? Me siento como Moisés. Le dije a Luis, me siento como Moisés, le dije, porque cuando me dieron esta responsabilidad de compartir la palabra y estar acá al frente de ustedes, y no es sentarse ahí lo mismo que estar acá parado, ¿eh? Así que el Señor me ayude a poder compartir su palabra de la mejor manera posible y con sencillez. Decía Moisés en Éxodo 40:10, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Eso es uno de lo que yo tengo, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, dice, ni siquiera ahora que tú me has hablado, dice. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Y qué le respondió el Señor? Con preguntas le respondió, diciéndole, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Dice, ¿no soy yo Jehová? Ahora, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso es lo que el Señor me estaba diciendo cuando me dieron esta responsabilidad. Bueno, le dije, sí, Señor. Yo le dije así, pues así voy, si vas a hablar por mí. Pero bueno, acá estamos. Y ahora puedo decir que compartir la palabra de Dios es un privilegio y una enorme responsabilidad. ¿Cuántos saben eso? Que la palabra de Dios es un privilegio compartir y también es una enorme responsabilidad, porque uno se esmera en estudiar qué es lo que le dice el Señor. Cuando uno va a compartir la palabra de Dios, primero, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Dios te tiene que hablar primero a tu vida. ¿Por qué? Porque su mensaje es lo que uno va a expresar. Porque en varios pasajes de la Biblia dice el Señor, anda y diles. Bueno, algunos te escucharán, otros no, dicen. Pero la responsabilidad de nosotros es ir y predicar el Evangelio. Pero el Señor nos manda a hablar. Bueno es lo que voy a hacer. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Que la palabra de Dios es lo que voy a expresar. Y el segundo, ¿cómo tengo que dar su palabra? Ahí en Eclesiastés dice, nos enseña de cómo uno tiene que dar su palabra al final del capítulo. Dice que todo predicador siempre tiene que procurar, dice, expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Amén. Yo cuando Luciano me dijo que me tocaba compartir hoy la palabra, yo pensaba en mi vecino. ¿Dónde está Luis? Le quería pasar el bate a él, pero bueno, el Señor me dijo, bueno, hoy te toca compartir la palabra. Así que, pero bueno, acá estamos y quisiera compartirlo con ustedes, así como cuando compartimos una mesa, comidas, a veces compartimos una mesa y bueno, en ese compartir nos hablamos, nos alegramos, estamos en coinonía y eso es bueno. También la palabra de Dios es así, porque en la palabra dice que la palabra es el pan, dice, la cual nosotros tenemos que alimentarnos de ella. Amén. Así, bueno, primero quisiera saludar también a los hermanos que están en Facebook, nos están siguiendo, así que les mandamos un fuerte saludo también a ellos.
Y para empezar, vamos a orar. Vamos a orar porque todavía no empecé. Le estaba diciendo cómo me sentí. Me sentí cuando preparé este mensaje. Así que incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por esta tarde, Señor, la cual, Señor, tú nos has regalado vida, nos has dado aliento, Señor, para poder caminar, para poder ver. Señor, nuestro corazón late y sabemos, Señor, que todas las cosas es por tu voluntad, Señor. Y gracias por permitirnos, Señor, estar en este día, en este momento, en la cual vamos a compartir tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poder expresar de forma correcta, sencilla, y que mis hermanos, Señor, puedan atesorar cada una de tus palabras, Señor, que se va a compartir, Señor. Señor, que tú obres a través de tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a empezar. Como título le puse Paz a pesar de. Y bueno, como verán, no está completo el título, pero a medida que vamos a ir escudriñando la palabra de Dios, lo sabremos. Así que no se preocupe, vamos a completar el título. Abran su Biblia, ahí en Romanos 13, 8 al 14. De ahí fue que saqué el título. Bueno, esos versículos, son 6 versículos que tiene de 8 al 14, y bueno, eso es lo que voy a compartir ahora. Dice en Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Bueno, ahí ya podríamos ir ya completando el título, ¿no? No debáis a nadie nada. ¿Tiene deuda mi hermano? ¿Cuántos son deudores? ¿O éramos deudores? Yo creo que todos éramos deudores, porque la Biblia nos enseña que andábamos en nuestros caminos, dice, apartados del Señor, y por esa consecuencia, por esa razón, somos deudores, dice. En este pasaje, escribiendo Pablo a los romanos, se concentra ahora en lo que los cristianos le deben a todo el mundo, después de haber enfatizado lo que los cristianos le deben a las autoridades, porque como verán el contexto también habla de las autoridades. Respecto a las autoridades, respeto y honor, dice. Eso es lo que le debemos. El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 22, 21, preguntándole a la gente de quién era la cara de la moneda. ¿Y qué dijeron? Del César. Entonces, el Señor le dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto en el contexto de la escritura que vamos a ir viendo, que nosotros como cristianos tenemos que obedecer las leyes terrenales, que tenemos que someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este pasaje está en el primer versículo del capítulo 13. Y este mandamiento
de no deberle nada a nadie, no tenemos que interpretar necesariamente como un mandamiento para que los cristianos nunca le pidan dinero prestado a nadie por ningún motivo. De acuerdo con el griego utilizado en este pasaje, lo que se quiere decir con esto es que no debemos dejar que ninguna deuda quede pendiente, dice. Que evitemos deberles cosas a cualquier persona. Esto se puede entender como que debemos pagar siempre lo que se nos pida de acuerdo con lo que hemos pedido prestado. O dicho de otra manera, debemos evitar vivir en completa y constante dependencia de otras personas y evitar estar pidiéndoles cosas a las personas continuamente, causando así desconfianza a los demás. Pero a la verdad, Pablo no se preocupa principalmente por el dinero aquí. Vamos a ir viendo en los siguientes versículos que el apóstol Pablo está hablando sobre nuestra obligación como seguidores de Jesús de amar a otras personas, incluida a nuestro prójimo. Pareciera que Pablo no quiere decir que amar a los demás es una deuda que nunca saldaremos y nunca terminaremos de pagarnos amor los unos a los otros. ¿Cómo se cumple la ley cuando pagamos nuestra deuda de amar hacia los demás? Lo que Pablo estaba reflexionando acá, y deberíamos de hacer nosotros también como cristianos, sobre lo que Jesús dijo que eran los dos mayores mandamientos. ¿Y cuáles eran esos dos mayores mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo, a nuestro prójimo. Esto podemos encontrar ahí en Marcos 12, 29, 31, del mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. También Pablo nos quiere mostrar en los siguientes versículos que el amor cristiano nos motivará naturalmente a guardar todos los demás mandamientos de la ley que tratan sobre las relaciones personales y así estar en paz con todo. Bueno, vamos avanzando. Ahí en Romanos 13:9, ¿por qué dice? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los versículos anteriores, Pablo describió que la persona que ama a otro ha cumplido la ley. Ahora comienza a explicar lo que quiso decir con esa declaración. Y acá podemos ver como ejemplo, Pablo enumera 4 de los 10 mandamientos. Y esos son, ¿cuáles son? Prohibido el adulterio, el asesinato, el robo y la codicia. Después añade otra vez, dice otra vez, y cualquier otro mandamiento. O sea, estaba diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Había todos los mandamientos, se refería. Tenía en mente Pablo todos los mandamientos que están incluidos en la ley, especialmente lo que se relacionan con las relaciones humanas, para así tener paz entre todos, porque haciendo todas esas leyes
Cumpliéndose esas leyes podemos estar en paz con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, amigos, familiares. Amén. Todos esos mandatos se pueden resumir con la palabra amor, el cual proviene del mandamiento, del Levítico. Ya en el Antiguo Testamento Dios decía, el Señor decía, ahí en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal como Pablo nos mostrará en el siguiente versículo, que no se puede amar a alguien y al mismo tiempo asesinarlo o engañarlo, o robarle o codiciar sus pertenencias. De esta manera, si obedecemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo y buscar siempre la paz entre nosotros, cumpliremos todos los demás mandamientos por definición. Amén. Ahí en Éxodo 20, 13, 17, podemos encontrar también en donde el Señor nos da estos mismos mandamientos: el no matar, no ser infiel en el matrimonio, el no robar, no hablar mentiras en contra del otro. El Señor nos advierte que no hagamos tal cosa alguna. ¿Por qué? Para que podamos tener la paz de Dios y paz con el prójimo. Lo mismo ahí en Deuteronomio 5, 17, 21 dice, el Señor, y nos repite nuevamente lo mismo, mandamiento que está en el Éxodo 20, 13, 17, los mismos mandamientos. Cuando Dios va repitiendo una y otra vez los mismos mandatos, las cuales cumpliendo todos esos mandamientos hacia nuestros prójimos, Dios se encargaría de que nuestra vida acá en la tierra sea diferente. Él nos daría tierra, dice, tierra donde fluye leche y miel. Esto, mis hermanos, significa una vida plena, lleno de bendición, gozo, paz, seguridad y aún prosperidad en todos los sentidos de la vida. Este es el Señor a quien servimos. Amén. Cumpliendo todos estos mandamientos, se resumen en un solo, en el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo mismo dice a los Gálatas 5:14, dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Amén. Bien, vamos avanzando. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? Es el amor. Ahora explico. En el verso 8, Pablo dijo que los que aman han cumplido la ley. Y ahora incluye su explicación de lo que eso significa en este versículo. Pablo mostró anteriormente que por defecto terminaremos guardando toda la ley si simplemente obedecemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos del Señor? Sé que no debe haber rencor entre nosotros, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Yo te amo.
Y acá podemos decir, ayúdanos, Señor, así como siempre dijo el pastor, que el Señor nos ayude. También, ¿cuántos puede decir, te amo mi hermano ahí al lado, que está ahí al lado tuyo? Ese es tu hermano, ¿eh? Ahora Pablo deja más claro aún ahora, ¿eh? Cuando actuamos, dice, con amor nunca lastimaremos a nadie. Por lo tanto, el amor cumple las intenciones de todos los demás mandatos que se nos han dado para proteger a las personas de cualquier tipo de daño. Amén. Estos son los que nos enseñan la palabra de Dios escrita. La importancia de estar bien y amarnos los unos a los otros. Y por consecuencia de esto podemos tener esa paz que solamente del Señor puede venir, que solo Él nos puede dar. Sin embargo, debemos tener cuidado de no leer las palabras, porque a veces leemos nomás la palabra. Pablo aquí en el sentido de que el mandamiento de amar al prójimo ahora se haya convertido en el equivalente de la ley de Moisés. Él no está enseñando que si logramos amar a los demás, obtendremos por nosotros mismos la justicia de Dios. Pablo ha sido extremadamente claro sobre el hecho de que los que están en Cristo han muerto a la ley y han sido liberados de la ley, dice. Ahí en Romanos 7, 4, 6 dice, así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley y mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte, dice. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne o de la letra. El mandamiento de Pablo tampoco está sugiriendo que cualquier cosa que pudiera desagradar o molestar a los demás sea por definición. Un ejemplo, a nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Todos somos cristianos, ¿no? Lavados por la sangre de Jesús. Se nos ordena hablar la verdad con amor, así como la hermana Noé oraba acá. ¿Cuántos quieren ser exhortados con amor? Porque la palabra de Dios es lo único que nos exhorta con amor, pero con amor verdadero. A pesar de que a veces nos duela, porque en aquellos tiempos cuando Jesús hablaba aún sus discípulos, dice, duras son estas cosas, ¿quién puede soportar? Pero hoy día a veces también estas palabras son para nosotros, pero como cristianos tenemos que soportar. Se nos ordena hablar la verdad con amor. Ahí dice en Efesios 4:15, Nueva Traducción Viviente, dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Y verdades como la realidad de nuestro pecado a veces son difíciles de escuchar.
Lo que Pablo quiere decir es que los actos de amor en sí mismos y por sí mismos no son una fuente de daño. Cuando actuamos buscando los mejores intereses de los demás, no estaremos haciendo nada que finalmente los pudiera perjudicar. Y así vivir en paz, porque al buscar el bien del otro, estamos en paz. Nuestro corazón se alegra. La idea de Pablo aquí es que los que están en Cristo están llamados a seguir amando a su prójimo, a pesar de, tal y como se aman a sí mismos. Si pudiéramos hacerlo perfectamente la ley, pero ya sabemos que no podemos, somos carne y no podemos hacer el bien, dice la Biblia. Porque Pablo mismo dice en su carta a los Romanos 3:10, pueden buscar Romanos 3:10, ahí nomás está, Nueva Traducción Viviente, lo leo. Nadie es justo, dice, nadie entiende nada, ni siquiera buscar a Dios. También ahí en 7:22-23 de Romanos, porque según el hombre interior me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios, pero, hay siempre un pero ahí, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo creo que este pensamiento siempre nos llega, pero qué bueno es confiar en la palabra del Señor y que esto esté plasmado acá en la Biblia, ¿no? Para nuestro bien, porque hoy día nos sentimos también así como se sintió Pablo en aquellos tiempos. Creo que a todos nos llega este pensamiento. Bien, vamos avanzando. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora, dice, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el Señor nos viene a buscar y tenemos que estar preparados para eso. ¿Esperamos su venida? Amén. Y otra pregunta más. ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¿Cómo nos encontrará el Señor? Hablando de estar unido al prójimo, de amarnos, viviendo en paz y buscando siempre una relación que le agrada y está en su voluntad. Que el Señor mismo nos ayude a ordenar esa área, porque yo creo que tenemos esas áreas de maldad en nuestra vida que nos falta moldear todavía. Y que el Señor nos ayude en esa área y que nosotros tengamos ese corazón dispuesto también a escuchar su palabra. Esa convivencia con los demás y nos encuentre, como dice la Escritura, sin mancha y sin arruga. Amén. Romanos 13:11, podemos leer otra vez, dice, y conociendo, dice, el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice. Dice, y hagan todo esto, dice. Ahí en Reina Valera dice, y esto dice, pero en Nueva Traducción Viviente dice, y hagan todo esto. La palabra esto en cuestión parece ser todo lo que Pablo ha escrito.
desde el comienzo del capítulo 12 hasta el versículo anterior. Pablo ha descrito que lo que significa vivir como un cristiano en este lado de la eternidad. Dice, él usando una serie de mandamientos, muchos de ellos difíciles de seguir. Como por ejemplo, Pablo ha descrito a los creyentes como personas que abandonen su ego. Creo que es algo que nos cuesta dejar, el egoísmo. ¿Por el bien de quién? ¿De mí? No, de los demás, dice. Que dejemos eso, por el bien de los demás, y confíen radical y plenamente, con seguridad, en que Dios les proveerá con todo lo que necesitan, con todo. Al hacer eso, el Señor después nos va a proveer lo que nosotros necesitamos, porque nuestro egoísmo a veces nos lleva a un mal camino. En que Dios los proveerá en todo lo que necesitan. Pregunta, ¿el Señor nos ha provisto cosas que necesitamos? Claro que sí, el Señor nos ha provisto cosas que necesitamos. Y podemos decir con un rotundo sí, podemos decir. ¿Está de pie, mi hermano? Claro que sí, estás de pie. ¿Tiene paz en tu corazón? Y así cosas que podemos citar varios, que el Señor es bueno con nosotros. Miren, yo sé que tenemos gente cercana a nuestra vida, ya sea como familias, amigos, parientes, etcétera. Son necesidades que tenemos en nuestra vida, son necesidades como cristianos, tenemos que tener esa necesidad, queriendo que ellos también conozcan y vengan al camino del Señor. Yo justamente hoy le invité a mi hermano, ahí justo no tenía pantalón, dice. El otro a mi sobrino le invité también, no sé, porque está mojado su zapato, dice, su zapatilla. Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Ya le quería agarrar, no sé, atar y traerlo, pero no es la forma. Dice, ahora el apóstol Pablo empieza a describir por qué es tan esencial para los cristianos vivir de esta manera. El tiempo es la esencia, el tiempo ahora. El mundo está cambiando. ¿Cuándo saben que el mundo está cambiando? Eso podemos ver, que el mundo va cambiando y está cambiando. Pablo les dice a los cristianos romanos en aquellos tiempos que ha llegado la hora de despertarse, dice en el versículo, en el sentido de que el sol está a punto de salir. Es hora de ponerse mano a la obra, dice. En este tiempo, el horario del día y la noche, en ese tiempo, ¿no? El horario del día y la noche controlaba drásticamente la sociedad en que Pablo vivía, ya que no tenían iluminación artificial, la luz del fuego, la cual no tenía la misma intensidad que nosotros tenemos hoy día. Nosotros podemos poner tranquilamente en la noche, no sé, si va la luz, la electricidad, un generador y tenemos luz otra vez, pero en aquellos tiempos no. Ellos se regían de la luz del día, del sol. En todo lo que había en aquel momento para alumbrar las calles, casi todos los trabajos se van tan pronto como se ponía el sol. Y comenzaban de nuevo cuando salía el sol a la mañana siguiente. O sea que solamente de día podían hacer. Lo que Pablo está instando acá a los cristianos, o sea que a nosotros también, a darnos cuenta de que usando una metáfora espiritual acá, el sol está a punto de salir, dice. Es hora de levantarse. ¿Qué significa el sol está
está saliendo. ¿Qué es lo que significa eso? Pablo dice que la salvación está más cerca ahora que cuando los cristianos romanos le dieron su vida a Cristo. Hago una pregunta más. ¿Significa esto que Pablo no pensaba que los cristianos fueran salvos? No, de ninguna manera. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a menudo describe la salvación como algo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. En este caso, Pablo se refiere a la salvación en el sentido de que todos los que están en Cristo habrán alcanzado la eternidad. ¿Alcanzaste la eternidad, mi hermano? Porque el Señor dice cuando nos salvó, dice, ya pertenecemos. Este es un mundo en el cual vemos puras maldades, pero el Señor nos ha rescatado y este es un mini cielo acá lo que nosotros vivimos. Y que el momento de la victoria y el juicio definitivo se está acercando rápidamente. A medida que el Señor viene por su iglesia, también el juicio viene con Él, porque va a haber un juicio. No es que el Señor va a venir a llevar su iglesia de acá y va a quedar todo bonito acá, no. Así como la salvación de Dios, me refiero a su venida cuando Él venga a llevarnos. Acá quisiera que nos autopreguntemos a nosotros los cristianos, ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿Estamos listos para ir con Él? Son preguntas. ¿O hay algo que tenemos que resolver primero? ¿Estamos bien con el que está al lado nuestro? Ya sea familia, amigos, parientes, vecinos, hijos, esposo, esposa, etcétera, y muchos más podemos citar. Pablo creía que ese día podía llegar en cualquier momento, y ya pasó 2023 años ya, que no ha sucedido todavía. Todavía lo estamos esperando. ¿Estamos esperando, mi hermano, la venida del Señor? Ese gran día, porque va a ser un gran día, dice, la venida del Señor, la cual vamos a ir con Él, dice. Son preguntas que hacemos como cristianos y tenemos que hacernos muy a menudo. Romanos 13:12, vamos avanzando. La noche está avanzada, dice, y ya se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos la armadura de la luz. Pablo lo que quiso decir expresando con un sentido de urgencia. ¿Cómo deben vivir este mismo momento los cristianos? Pablo se dirigía a los lectores de su época, ¿no? Lo mismo se aplica a nosotros, porque la palabra de Dios es para todos, aún para aquellos que van a venir. Tal como escribió en el versículo anterior, nuestra salvación final está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez, dice la Escritura. El día del Señor podía llegar en cualquier momento y surge nuevamente pregunta, y nos podemos preguntar como esta. ¿Cómo tenemos que estar para cuando llegue ese día? ¿Cómo tenemos que estar para cuando llegue ese día? Cuando llegue el Señor. Respuesta: la mejor forma de prepararnos para la venida del Salvador es aceptar las enseñanzas del Evangelio y hacerlas parte de nuestra vida. Debemos vivir diariamente de la mejor manera posible, como Jesús nos enseñó cuando estaba acá en la tierra.
Podemos sacar muchas enseñanzas de lo que Jesús plasmó ahí en la Biblia. También despojarnos de todo peso, dice Pablo, que nos deja correr de forma como al Señor le gusta, como Él quiere. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Pregunta, ¿nos hemos despojado, mis hermanos, de esos pecados que todavía está latente en nuestra vida? Como por ejemplo, la soberbia, la avaricia en nuestro corazón, glotonería, lujuria, pereza, envidia, ira, y así podemos citar muchos más. Son para pensar. Ahora Pablo describe que la noche ya ha avanzado, dice, y el día se acerca. ¿Qué día? Día del Señor. Pablo describe los momentos en que el cielo se vuelve gris y los pájaros comienzan a irse antes de que el sol aparezca en el horizonte. Ahora, espiritualmente, este momento simbólico comenzó cuando la muerte fue derrotada y en la resurrección de Jesús. El mundo sigue destrozado por el pecado, pero el tiempo sigue avanzando también. La creación, dice la Biblia, gime, dice. La creación gime junto con nosotros mientras esperamos a que se finalice nuestra adopción y la redención de nuestros cuerpos. Dice la Escritura con respecto a esto, nosotros sabemos que este mundo, dice, se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo. Esto podemos encontrar ahí en Romanos 8, 22, 23. ¿Está sufriendo? ¿Hay paz en nuestro corazón a pesar de las circunstancias que nos rodean? Confiemos en el Señor y aferrémonos a su promesa, porque Él dijo, porque el Señor es lleno de misericordia y de bondad. El Señor dice que no nos va a abandonar, no te desampararé, dice, ni nunca te abandonaré. Él es digno de confianza. Podemos confiar en Él plenamente. Debido a que se acerca el amanecer, escribe Pablo, los cristianos deben desechar cualquier cosa de la oscuridad, cualquiera de las cosas inútiles que hemos hecho que pertenecen a la noche y no al día. También Pablo enumera algunos de ellas en el siguiente versículo que vamos a ir viendo, ¿no? En cambio, insiste, los cristianos deben prepararse para el día poniéndose las armas de la luz, dice en el versículo. La palabra raíz griega que se usa aquí es hoplón, dice, que se traduce como arma,
o herramienta, que significa en español arma o herramientas. De repente, Pablo ha introducido el concepto de que los cristianos adoptan una posición defensiva acá contra la oscuridad en lugar de unirse al día. Pablo comunica esta idea que describe la vida cristiana como una batalla en varias de sus cartas, como por ejemplo ahí en Efesios 6, 10, 17, Pablo describe con detalle la armadura espiritual, yo creo que todos sabemos eso de las armaduras que está ahí en la Biblia, que los cristianos deben ponerse al enfrentarse a las fuerzas, dice, de la oscuridad espiritual. Por ejemplo, nosotros habíamos dado serie de las armaduras del Señor en la reunión de varones, en las reuniones de varones que ahora, gracias a Dios, desde el 11 va a empezar otra vez, ¿no? Así que, ¿cuántos varones hay? Vamos a participar a ese gran encuentro que vamos a tener otra vez, ¿eh? Lo que estamos en Cristo, ya no pertenecemos a la noche, sino que somos gente de luz, porque el Señor mismo nos dice, ustedes son la luz, la sal, dicen, podemos ver en los evangelios. Y eso se debe cambiar la forma en que vivimos en este mundo. ¿Y qué momento? Momento crítico en la historia de la humanidad, porque son momentos críticos que estamos atravesando, no solamente en la Argentina, sino mundialmente. Si nos ponemos a ver todo el tiempo tele, nos causa dolor de cabeza. Podemos ir avanzando, ahí en Romanos 13, andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias. En otra versión dice, vivamos decentemente como a la luz del día. Nuestra vida acá es transparente a los ojos de Dios. ¿Nuestra vida es transparente a los ojos de Dios? Es una pregunta. En Romanos 12 y 13, Pablo ha descrito cómo debemos vivir los cristianos en respuesta a la gran misericordia que Dios nos ha mostrado. ¿Podemos ver esa misericordia en nuestra vida? En nuestra familia, que Él salvó nuestra familia, ¿podemos ver su misericordia? En términos mayoritariamente positivos, Pablo ha descrito un estilo de vida en el que los demás siempre van primero, mientras que al mismo tiempo servimos y amamos a Dios. ¿Ama usted, mi hermano, a Dios? ¿Amamos a Dios? Ahora Pablo describe el estilo de vida opuesto, las obras de la oscuridad, dice. Las obras de la oscuridad, en las que los que siguen a Cristo ya no deben participar en estas obras. Estas cosas ya no encajan ni con quienes somos ni con la época en que vivimos. Pablo nos insta a caminar como si fuera de día, en lugar de participar en las cosas que la gente suele hacer al amparo de la oscuridad. El Evangelio de Lucas 21:34 dice, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece.
porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Esto es palabra de Dios. También ahí en primera de Pedro 4:3 dice: por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Salimos de ahí, ya no somos más de las tinieblas. El Señor nos ha rescatado. Gracias por su misericordia, por su gracia, su bondad. Tenían vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas. Y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Yo en mi vieja vida, este era mi cuadro. Así que hoy día, gracias a Dios, ya no participo más en estas cosas, en estas obras que son, la Biblia describe oscuridad. ¿Qué deberíamos de hacer la gente qué debería de hacer la gente durante el día? Por ejemplo, las orgías y las borracheras comunican un estilo de vida de fiestas imprudentes, la inmoralidad sexual y la sensualidad con el foco de quienes buscan el placer personal por encima del bien de los demás, y pelearse y tener celos son cosas que describen a personas que se sirven a ellas mismas primero antes que los demás. Estos son estilos de vida que pertenecen a la oscuridad. Dice Pablo, pero el sol, dice en el versículo, pero el sol está saliendo. Los cristianos, nosotros, los cristianos, necesitan una nueva forma de vida que agrada al Señor. Esto es lo que necesitamos nosotros, que el mundo nos vea, de otra manera, o quieren que el mundo les vea como éramos los viejos, las viejas vidas que teníamos. ¿Así quieren que nos vea nuevamente el mundo? No. Podemos ir ya al último del versículo. Ahí en Romanos 13:14 dice: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo está instando a aquellos de nosotros que estamos en Cristo a cambiar la forma en que vivimos. Ahora, ¿qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar de nuestra vida? Yo creo que cada uno sabemos qué necesitamos cambiar de nuestra vida. Porque de hecho, ya no pertenecemos a la oscuridad. El sol está saliendo, dice. Y es hora de que dejemos atrás las obras de la oscuridad y vivamos como si estuviéramos viviendo en la luz. El Señor Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Eso es una realidad en nuestra vida? La gente que no conocen al Señor, ¿pueden ver luz en nuestra vida? En el versículo anterior, Pablo, por ejemplo, describe algunas de las actividades de la oscuridad que debemos abandonar. Ahora dice, lo que debemos hacer es esto: revestirnos, dice, revestirnos del Señor Jesucristo. Es una metáfora que usa la ropa como el elemento que nos cubre por la gracia de Cristo. En el verso 12, Pablo nos dijo que desechemos las obras de la oscuridad. En cambio, simbólicamente eso, nos debemos revestir de Jesús. En otras palabras,
nuestra meta como seguidores de Jesús es vivir como lo haría el mismo Jesús. Eso incluye todos los mandatos, mandamientos e instrucciones de Pablo que aparecen en Romanos 12 y 13. Lo contrario es esto, satisfacer la carne. Ese sería lo contrario. Cuando Pablo usa la palabra carne, se refiere a algo más que a la inmoralidad sexual, porque a veces nosotros pensamos, solamente decimos carne y directamente nuestro pensamiento va a lo que es la sexualidad. Pablo se refiere a todos los apetitos humanos que experimentamos para sentirnos bien, conseguir lo que queremos y que se nos trate bien, que nos trate bien. El hecho de querer alguna de estas cosas no está mal por sí mismo, por así decirlo, pero esos antojos se vuelven pecaminosos cuando los consideramos por encima de todos los demás, cuando nos consideramos y estamos dispuestos a dañar a otra persona, satisfacernos primero. En cambio, tal y como lo hizo Jesús, debemos poner a los demás primeros y confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos y no lo que queremos en todo momento. Eso es lo que el Señor nos va a dar, solo lo que necesitamos, porque a veces oramos y pedimos al Señor, Señor, necesito esto, o quiero esto. Ahora, ¿está de acuerdo el Señor cuando queremos algo? Yo creo que no. Él sabe nuestra necesidad y puede suplir eso, porque Él es Dios, Él es poderoso en todas las cosas. Ahora, pregunta, ¿cuántos están revestidos del Señor? ¿Estamos revestidos del Señor? Esas son preguntas que podemos y tenemos que hacernos, porque como cristianos tenemos que esperarle sin mancha y sin arruga, dice. Y yo creo que mientras que estemos en el mundo, tendremos nuestras arrugas que tenemos que ir planchando, ¿eh? Bueno, ya para ir terminando ya. Yo le dije a las hermanas cuando entré, hoy vamos a ir todo temprano. Sé que vamos a ir todo temprano hoy. Ya para terminar. Dice ahí en Gálatas 3:27, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. ¿Estamos unidos a Cristo? Y ahora actúan como Él. Nosotros actuamos como el Señor. Romanos 13:8 al 14, ya para ir resumiendo, describe cómo los cristianos, nosotros, deben amar al prójimo como se aman a ellos mismos. Esto es para nosotros también. Cómo nos amamos a nosotros mismos, tenemos que amar que está a tu lado ahí. Hacer esto es cumplir la ley de Moisés, porque el amor mismo nunca lastima a nadie, como se describe ahí en 1 Corintios 13. Dice que el amor es sufrido, dice. ¿Cuántos sufren por el amor? Es benigno, dice. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo soporta, dice. Porque el amor nunca deja de ser. Ha llegado, dice, ha llegado el momento de que los creyentes, los cristianos, nosotros desechemos cualquier obra que provenga de la oscuridad, incluidas las borracheras, la inmoralidad, los celos. En cambio, debemos vivir como personas que caminan en la luz, poniéndonos la armadura espiritual de la luz y el mismo Cristo en nuestra vida. Sé que, mis hermanos, eso es lo que el Señor me ha dado estas palabras en esta semana que fui armando. Me costó, pero gracias a Dios, el Señor me ha hablado primero. A medida que fui escribiendo, es como que el Señor también te va diciendo que hay algo en tu vida que tenés que cambiar. Hay algo que tenemos que ir puliendo en nuestra vida. Así es que habla todo contexto ahí habla del amor, en la cual los cristianos nosotros tenemos que tener los unos por los otros, a pesar de, así como el título, a pesar de, porque nosotros no estamos en la silla de juez como para decirle a esa persona, a ese hermano que está al lado nuestro, que tú eres así, o que te falta esto, o no estamos para juzgar, sino que para exhortarnos con amor, así como oraba al principio la hermana Noé. Exhortémonos con amor, a pesar de todas las cosas que podamos tener en nuestras vidas. Yo sé que cada uno tenemos nuestras debilidades, nuestros problemas, y a veces eso mismo acarrea irritación y nos enojamos con todo, pero qué bueno que la paz del Señor nos ayude en todo tiempo a que podamos estar con nosotros mismos en paz y con el Señor también, estar en paz con Él, porque estando en paz con tu hermano, tenemos paz para con Dios también, así como dice la palabra. Sé que, mis hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes y espero que sea de bendición, así como lo ha sido para mí. Reciban la palabra. Y bueno, si en algo les ofendo o que el Señor nos ayude a que nos amemos los unos a los otros. Amén. Así que incline su rostro y vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias porque nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra, porque la única manera que por nosotros podemos decir que somos pecadores es leyendo tu mensaje y recibiendo el consejo, esa reprensión por medio de tu palabra, Señor. Pero sabemos, Señor, que todo esto es por amor a nosotros. Así como cuando los apóstoles decían, Señor, duras son estas cosas, tu palabra, Señor, es vida. ¿A quién vamos a ir, Señor? Porque solamente tú tienes palabra que salta a la vida eterna, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque he compartido tu palabra, Señor, lo que tú me has dado. Gracias por mis hermanos que pudieron venir, Señor, a escuchar, regalar su tiempo, Señor. Es un tiempo en el cual tú, Señor, te gusta este tiempo, Señor, que tus hijos te adoren, Señor. Te adoren en espíritu y en verdad.
Te damos gracias, Señor. Gracias por permitirme hablar, Señor, de tu palabra, Señor. Sé, Señor, que esto es un privilegio, que no sea una carga, Señor, de expresar tu palabra, Señor, que no sea una carga, Señor, sino que sea con alegría llevar, Señor, tu evangelio, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que llevemos tu evangelio para aquellas personas que andan, Señor, en la oscuridad. Estuve, Señor, escuchando una prédica del pastor Osvaldo Paiva. Todos los días, dice, andamos con los muertos. Y tenemos muertos, Señor, en nuestro hogar, en nuestro barrio. Aún, Señor, ahí al lado nuestro tenemos muertos, Señor, espiritualmente hablando, Señor, caminamos con muertos. Pero qué bendición ser luz y que los cristianos tengan vida, Señor, porque al recibirte a ti tenemos vida, Señor, y vida en abundancia. Y esa vida misma tenemos que expresar, Señor, a otro, a que ellos puedan ver la luz y tener en algún momento, Señor, llegar a tus pies y que ellos puedan tener vida también. Así como tú nos has regalado, Señor, nos has dado de tu gracia. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salvación.